Hoy vamos a empezar nuestra sesión abordando los conceptos de la unidad uno. Específicamente vamos a hablar sobre lo que son las normas, la distinción entre los diferentes tipos de normas, las normas religiosas, morales, sociales y las normas jurídicas. Y también vamos a hablar un poquito sobre lo que son los fines del derecho y algunos otros conceptos. Partimos de una definición propuesta por Aristóteles que dice que el hombre es por naturaleza un animal social y aquella persona o aquel sujeto que es incapaz de vivir en sociedad, es decir, aquel sujeto que es incapaz de vivir de acuerdo con las leyes sociales o con las normas sociales, morales o jurídicas, o es que no las necesita por su propia naturaleza, o es una bestia o es un dios, pero no un ser humano. Es decir, que toda persona que no se ajusta a las normas de convivencia de una comunidad, de una sociedad, de un colectivo, si no se apega a esos lineamientos, a esas normas, si no adecua su comportamiento a esas reglas, o es una bestia, o es un dios, o es que realmente no necesita esas normas, según la visión y la percepción de Aristóteles. Bien, vamos a empezar por la parte medular. ¿Qué es una norma? ¿Qué entendemos nosotros por una norma? Por norma o normas, nosotros entendemos un conjunto de disposiciones, un conjunto de reglamentos, un conjunto de pautas que están orientadas a regular la conducta o el comportamiento del ser humano dentro de una sociedad, dentro de un colectivo o dentro de una institución. Cuando yo me refiera a colectivo, me estoy refiriendo a un grupo, y un grupo puede ser un conjunto de personas como una familia, como una privada de una colonia, una manzana, un barrio, o un pueblo, una ciudad, etcétera, ¿no? O un país. A eso me refiero con un colectivo. ¿Cuál es la función entonces de las normas? ¿Qué función cumplen dentro de la sociedad? Las normas cumplen una función de regular, ¿sí? Su función es legadora. ¿Por qué es una función legadora? Porque se transmite de generación en generación. Eso es legar. Yo, como padre de familia o como docente, lego las normas, las tradiciones, las costumbres o las reglas de comportamiento que, según yo, creo son las mejores para vivir en orden y para que garantizan el bien común. Entonces, esas reglas, esas normas, esas pautas se transmiten de generación en generación, se legan. ¿Y cuál es la función de ese legado? Pues la función es orientar el comportamiento del ser humano hacia el bien común. Ahora, esas normas por sí solas, en sus descripciones, en sus enunciados, en todos sus artículos, tienen esa función, tienen ese encauzamiento, es decir, ponen límites, abren ciertas fronteras, pero ponen límites para que aquella persona que transgreda esa pauta de comportamiento, transgreda esa norma, sea beneficiaria de una sanción. Bueno, aunque la palabra beneficiaria tal vez no es la más apropiada, pero sea acreedora a una sanción, ya sea económica, ya sea de un servicio social o una retención en la cárcel por tantos días, ¿no? Dependiendo del delito que haya cometido, dependiendo de la transgresión de la norma. Entonces, esa es la función de las normas, o esa es su función, que nosotros como seres humanos nos
alineemos, nos adecuemos, nos apeguemos a esos lineamientos para vivir en armonía. Y esas normas entonces garantizan el orden social, garantizan o están enfocadas también hacia el bien común. Más adelante vamos a hablar de lo que es el bien común. Bueno, aparte de que tiene una función legadora que se transmite de generación en generación, de que tiene una función orientadora, de que orientan nuestras acciones hacia un propósito, hacia un bien, que es hacia un objetivo que es el bien común, también tienen una función ordenadora, porque ordenan también nuestros comportamientos, ordenan nuestros pensamientos, ordenan nuestros ideales. ¿Cómo lo ordenan? Es decir, antes de que yo vaya a actuar de una manera X o de una manera Y, yo tengo que entender, saber o comprender que mi comportamiento, que mi actuar va a tener una consecuencia para mí o para la demás sociedad o para el grupo donde yo voy a realizar ese comportamiento. Va a tener una consecuencia, ya sea benéfica o una consecuencia destructiva para mi vida o para la vida de otras personas. Es decir, lo que yo diga, lo que yo piense, lo que yo ejecute, siempre tiene repercusiones. Por ejemplo, si yo me subo a un camión, a un transporte público y no pago mi boleto, y me subo y no pago mi boleto, me dice el conductor, paga tu boleto y no quiero pagar, y me quiero bajar y no quiero pagar el boleto, necesariamente voy a tener mi comportamiento, mi acción va a tener una consecuencia, ya sea positiva o negativa. En este caso va a ser negativa para mí. Lo más probable es que me agarre el Señor o me tome como un sujeto de aprehensión y me golpee, o bien me ponga ante las autoridades por no querer pagar un pasaje. Y mi comportamiento también puede ser, por ejemplo, en una empresa, si yo soy el jefe y si yo le grito a mis empleados, mi comportamiento, mi actuar, tiene una repercusión en ellos. Y la repercusión es que a lo mejor no me van a llevar ante un ministerio para que me castiguen o me sancionen, pero sí tiene una consecuencia que las personas, mis empleados, ya no puedan confiar en mí, no me tengan la suficiente confianza para seguir mis órdenes, mucho menos mi liderazgo, ¿no? Entonces, por eso los seres humanos, antes de actuar, debemos pensar si no estamos transgrediendo los derechos de otras personas. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver perjudicados. Por eso las normas ordenan nuestros pensamientos y ordenan nuestros actos también. Y también tiene una función valorativa. Las normas tienen función valorativas en el sentido de que promueven valores como el respeto, la honestidad, la puntualidad. Si tú dijiste que ibas a llegar tal día, en tal parte y a tal hora, ahí mismo eh, se manifiesta dentro de la norma, ya no, aunque no sea una norma jurídica, pero puede ser una norma social o una norma moral, de que tienes que cumplir y llegar a tal hora, tal día, a tal lugar. Si tú transgredes ese principio, esa pauta, naturalmente que pierdes credibilidad o pierdes el empleo o pierdes, no sé, cualquier cosa. Siempre hay una consecuencia. También tiene una función de aplicabilidad. Para la actividad más mínima que efectúe el ser humano, existen normas. Algunas de ellas se acatan por convicción, porque nos gusta, porque nos interesa, porque realmente nos beneficia y o porque nos promueve seguridad, pero muchas veces también acatamos esas normas o nos ajustamos a esas normas porque la sociedad lo demanda. Y no necesariamente porque sea un bien para nosotros, pero tenemos que cumplirlas. Ahora bien, hay ciertos comportamientos, y esto es que quede muy claro, hay ciertos comportamientos que no están regulados dentro de las normas jurídicas o las normas sociales o las normas morales o religiosas. Es decir, hay un principio, hay dogmas, dentro del derecho hay dogmas. Por dogmas, disculpen el paréntesis que estoy haciendo aquí, pero es necesario. Por dogmas entendemos
todos aquellos postulados, todas aquellas expresiones que se consideran una verdad absoluta, que no hay lugar a cuestionamientos, que no están en posición de debatir si son buenas, son malas, son correctas o incorrectas, si me parecen bien, no me parecen bien, no. Lo que se ha dicho en el derecho como un dogma se acepta. Todos los abogados de una comunidad, de una nación, tienen que aceptar ese dogma. Por ejemplo, un dogma es, en el derecho es, no se puede acusar a una misma persona dos veces por el mismo delito. Y ese es un dogma, lo tienen que aceptar los abogados. Incluso en Estados Unidos también ese es un dogma. Otro dogma aquí en México, o en el derecho, perdón, es sin ley no hay pena o no hay castigo. Es decir, a esto venía mi ejemplo, que si yo estoy en un, vamos a pensar, voy al supermercado, voy de compras, y resulta que llevo mi cepillo dental y una crema dental y se me ocurre cepillarme los dientes o lavarme los dientes allí. Así que saco mi crema dental y mi cepillo y la pasta y me empiezo a cepillar los dientes dentro del mercado. Y la gente se puede ofender, se puede molestar por mi comportamiento y me pueden decir, bueno, ¿sabes qué? Te vamos a prender y te vamos a entregar a las autoridades correspondientes. Llega la policía y me llevan ante un ministerio, ante un juzgado. Y bueno, ¿y por qué me van a sancionar? Bueno, te vamos a sancionar porque estabas cometiendo un acto inmoral, o sea, una norma que tiene que ver con las normas morales o con las etiquetas sociales, una norma social. Estás transgrediendo una norma. Ok, muéstreme en cuál norma, en cuál documento está tipificado ese comportamiento. Si ese comportamiento está tipificado, el que yo realicé dentro del mercado, está tipificado en alguna de las normas, ya sea en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en alguna de sus normas derivadas, si está tipificada, con mucho gusto pago la sanción. Y pueden revisarle en una y en otra y en otra y en todas las normas y no van a encontrar que si una persona se está cepillando los dientes en un mercado, se hace acreedora a una sanción. Quizá puede haber algo muy similar. Por ejemplo, sabemos que no puedes andar en traje de baño o que no te puedes andar desnudo dentro de un mercado, porque ahí hay normas morales, hay normas sociales que prohíben eso. Y probablemente haya una norma jurídica, sí hay norma jurídica que regula eso, que no puedes estar, por ejemplo, desnudo, no puedes estar haciendo cosas inmorales en la vía pública porque te sancionan, ¿ok? Pero si el cepillarse los dientes se considera una norma jurídica, entonces si está tipificado, sí hay castigo. Si no está tipificado en una norma, no hay castigo. Por eso dice el dogma, sin ley no hay castigo o no hay pena. O sea que el comportamiento tiene que estar regulado. Todo comportamiento tiene que estar regulado en una norma para que pueda ser sancionado. Y ahora nos preguntamos, ¿de dónde vienen, cómo es que los abogados, los juristas hacen o recogen todo eso para ponerlo dentro de las normas? Pues todo viene de las costumbres. La sociedad ha implementado sus costumbres y todos esos comportamientos que los juristas ven en sociedad lo tipifican, lo escriben, lo redactan en las normas y ahí quedan contemplados. Pero cuando sucede un comportamiento extraño de un ser humano que nunca se ha cometido, entonces, si no es inmoral para la sociedad, si la gente o la sociedad no se queja de ese comportamiento, lo puede seguir haciendo la persona, pero si ya hay reclamo de toda una mayoría de sociedad de ese comportamiento que es inadmisible, que no se puede aceptar, que es mal visto, entonces los juristas tienen que recoger eso y meterlo como un artículo dentro de una ley. Es como la Real Academia de la Lengua Española. Recoge todas las palabras, todos los modismos que se van haciendo dentro de una comunidad. Cuando ya la mayoría lo habla, la RAE lo tipifica en el diccionario de la RAE. Y así es como se van adecuando, pero ¿de dónde sale? De la misma sociedad. Nosotros mismos somos los que imponemos los comportamientos y los juristas lo que hacen es llevarlo a las normas y lo tipifican. Bueno, esa es la función. Quiere decir que el derecho es aplicable en la vida real, porque muchos dicen, pues voy a estudiar derecho, pero derecho es mucha teoría,
mucho rollo, mucho discurso, mucha interpretación y no hay nada práctico. Todo es práctico. Lo que yo les estoy comentando, desde el más mínimo acto que tú realizas para irte a la escuela, para irte a tu trabajo, ya van implícitas las normas en tu comportamiento. Normas sociales o normas morales ya van. Las religiosas, pues no, pero las jurídicas también sí están implícitas al momento de que llegas al trabajo, subes, entras a un restaurante, pagas tu transporte público, utilizas tu automóvil, todo eso, de la forma como lo estás conduciendo, cómo te estás conduciendo, ya hay normas que te están regulando tu comportamiento. Bueno, si decía hace rato, si tienen algún comentario o alguna pregunta, anótenla, escríbenla y en el momento de que termine la grabación de la exposición, podemos dialogar, podemos platicar acerca de sus cuestionamientos, acerca de sus dudas o sus inquietudes. Hay 4 tipos de normas. Tenemos las religiosas, sociales, morales y jurídicas. Vamos a explicarlas muy someramente. ¿Ok? Por normas religiosas se entienden todas aquellas conductas que se imponen al hombre y que están destinadas también a regular su comportamiento, pero dentro de una institución muy específica, que es su congregación o que son todas sus congregaciones donde él se encuentre. Estas normas religiosas tienen su origen o encuentran su origen en una divinidad, en un profeta o en varias divinidades, dependiendo de la religión o la cultura, porque hay culturas que son politeístas, que adoran a muchos dioses, y hay culturas monoteístas en las que solo creen en un ser divino, en una sola divinidad. Bien, esas conductas le son impuestas al ser humano por una divinidad, como por ejemplo, si hablamos en la cultura judeo-cristiana, Moisés lega las normas religiosas y también dentro de las normas religiosas que iban, van las normas morales, que son los 10 mandamientos, se los lega al pueblo hebreo en el Sinaí. Y ya en la escritura cristiana podemos decir, Jesús de Nazaret es el que lega como otros mandamientos, otras normas y que se incluyen o que se recogen dentro del Nuevo Testamento. Y todo eso del Antiguo y Nuevo Testamento hacen un compendio. Ahora, solo que para los judíos solamente prevalece el Antiguo Testamento y esas son sus normas religiosas. Ahora, los musulmanes también tienen sus propias normas religiosas que les habla sobre el tipo de alimentación que deben llevar, el régimen de alimentación, sobre la vida sexual que deben llevar, sobre la vida conyugal o marital, sobre la vida social o laboral que deben llevar. Y así en cada una de las religiones hay ciertas normas que se deben cumplir. Pero ahora vamos a hablar de estas normas. ¿Cuál es su finalidad? Aparte de que conducen al ser humano, regulan su comportamiento, ¿cuál es la finalidad máxima o última de estas normas religiosas? Su finalidad es que el ser humano, a través de esas normas, alcance la salvación o la purificación de su alma. Es decir, que el ser humano libre esa condena, ese pecado que trae por naturaleza, según la escritura, según la religión, ¿no? Que profese. Entonces, es eso, ¿no? Algunas otras religiones tal vez no hablan tanto de que traen pecado y que quieren purificar el alma para alcanzar su salvación, pero muchas concuerdan en que otro fin de la religión es la unión del ser humano con la divinidad o con sus divinidades, porque la palabra religión está compuesta de 2 vocablos, re, que es 2 veces, y ligión, que viene de ligar. El ser humano estaba desligado de su Dios o su divinidad o sus divinidades. ¿Y qué es lo que hace la religión? Es unirlo. En un principio estaba desunido y hubo una separación con sus dioses y ahora lo que hace este concepto es que el hombre se tiene que ligar nuevamente, mantener una comunión o una relación con su divinidad. Eso es religión. Pero es eso, ¿no? Que el ser humano alcance la santidad, que alcance la salvación. Ahora, por santidad, entiéndase aquella persona que se aparta de las cosas tradicionales o convencionales que hacen los demás en el mundo. Una persona santa
es aquella que se aparta. La palabra santo significa apartado, se aparta de lo que el mundo hace y lleva una vida austera, una vida diferente a lo que el mundo hace. Bueno, las normas sociales, a diferencia de las normas religiosas, estas normas se conocen como convencionalismos y son prácticas creadas por los mismos seres humanos y son prácticas admitidas dentro de una comunidad determinada. Es decir, que las normas sociales también, al igual que las religiosas, en cada religión hay ciertas normas. Hay algunas en las que son muy similares, pero dentro de todas las miles de religiones que existen en el mundo, cada una de ellas tiene sus propias reglas, sus propias normas. Y déjenme decirle que también dentro de las religiosas, voy a hacer un paréntesis, no solamente la divinidad impone normas, sino que también los mismos dirigentes, los mismos líderes, ya sean el papa, ya sean los ministros, sean pastores o como le llamen, también imponen ciertas reglas a sus feligreses. Ahora, dentro de las normas sociales hay algo muy similar. Cada sociedad, al igual que las religiosas, impone o crea sus propios convencionalismos. Cada sociedad, incluso dentro de una misma nación, cada comunidad, cada estado, cada pueblo tiene sus propias normas sociales, sus propios convencionalismos. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Y estos son impuestas dentro de la misma colectividad, son impuestas a la misma sociedad por la misma presión que la sociedad ejerce sobre las demás personas. Es decir, que conforme tú vas saliendo, vas viendo que tus vecinos realizan algo o la gente realiza algo, desde niño vas aprendiendo y te vas comportando de acuerdo con esas reglas, con esas pautas. Si en tu casa no te corrigen, la sociedad te va corrigiendo y te va diciendo, haz esto, eso está mal visto, o no hagas eso, muchacho irreverente o niño travieso, y te vas apegando, te vas ajustando a esas normas sociales. Salen de la misma sociedad y la misma sociedad los crea y los impone a la misma sociedad. Ahora, las normas sociales dentro de las comunidades son muy diferentes. Por ejemplo, en Yucatán y en Cuernavaca, por ejemplo, hay diferentes reglas, hay diferentes etiquetas en el caso del matrimonio, una boda. Cuando se va a una boda, por ejemplo, bueno, no vamos a hablar de Michoacán, no recuerdo qué otro estado les había dicho, pero vamos a pensar que sea Yucatán, México. Y por ejemplo aquí en México, en Tijuana o en Estados Unidos, vamos a poner ese caso, ¿no? En Yucatán, cuando se va a una boda, los hombres usualmente visten traje de lino o ponen camisas guayaberas y pantalones de manta y con un sombrero de lino. Eso es lo convencional. Igual las mujeres con un traje típico de su estado. Igual, si van a una boda, por ejemplo, en Oaxaca, las mujeres se visten incluso en Oaxaca hay una región que son, como le llaman, se me olvidó el concepto, la tenía presente. Paisanas, las paisanas, sí. Es un vestido tradicional oaxaqueño típico, se ponen listones en el cabello, se hacen trenzas, se ponen flores y el vestido tiene muchas flores, hay blancos, hay rojos, hay una ornamentación, el maquillaje es muy diferente, bueno, y la música es muy diferente. Eso es una etiqueta social y los que van a la boda usualmente se visten en esa misma tonalidad. Y si tú no te vistes, si no te adecuas a esa regla, o eres mal visto o te excluyen o no te dejan entrar. Ahora, si uno va a una boda en México o acá en el norte, por ejemplo, es muy común usar traje de sastre, tanto para hombres y las mujeres, pues el vestido blanco, pero el vestido blanco tradicional. En Estados Unidos también es muy diferente el tipo de vestimenta. Entonces las personas se tienen que adecuar a ese tipo de reglas para poder ser aceptados o poder ser bien vistos. Si no encajan, hay ciertas consecuencias. Por ejemplo, en las religiosas, si no se adecuan a esas reglas, los excluyen de la religión, de su congregación, o bien pueden perder la salvación de su alma.
En las normas religiosas, ¿cuál es la sanción? La sanción es, no te pueden meter a la cárcel, te niegan el acceso, o eres la burla y el ridículo, o eres el plato de la botana de todos los demás porque te agarran de carrilla y ahí se la llevan, ¿no? Eres la botana, como decimos. Eso viene siendo uno el hazme reír o el ridículo, ¿no? Entonces tiene uno por lo general que adecuar esas normas. Pero antes de adecuar, aquí lo más, adecuarse a las normas, yo creo que lo más interesante es tener un pensamiento crítico, un razonamiento, un juicio de decir, ¿por qué yo tengo que adecuarme a esa norma? ¿Será que me hace un bien? ¿Me hace o no me hace un bien? Es decir, pensar y razonar, no aceptar las creencias y las normas sociales como porque mi papá lo hacía, yo también. Por ejemplo, estamos viendo últimamente en redes sociales o en televisión que muchos votan por el PRI, señores de 60 años. ¿Por qué votan por el PRI? ¿Y por qué votan por el PRI? Porque mi papá y mis abuelos siempre fueron del PRI y también yo voy a votar por el PRI. O sea, no hay una conciencia, no hay un pensamiento crítico de decir, yo voy a votar por el PRI porque es un partido que promueve esto, sus valores son estos, ha beneficiado al país en esto, sus propuestas económicas siempre han ido despuntando o sus relaciones diplomáticas son esto. No hay un pensamiento crítico, sino que es por tradición, o sea, ya no hay conciencia. Nosotros debemos valorar y meditar esas normas. Bueno, morales. Las normas morales suponen la conciencia de un deber en la persona. Es una conducta que se debe de observar. Okay. Su incumplimiento da lugar a un reproche moral. Okay. La sanción de una norma moral es el remordimiento, el reproche, la culpabilidad que yo siento, porque las normas morales no las crea la sociedad, no las crea la religión, o un pastor, o una divinidad, o un ministro, sino que las creo yo mismo. Tú mismo creas tus propias normas morales. Y estas normas morales siempre tienen un carácter de a ver, que si yo las cumplo, me siento bien, que si no las cumplo, me siento mal. Hay esa dualidad. Estas normas dicen que su sanción es el cargo de conciencia que nosotros pues, llegamos a sentir por el incumplimiento. Un ejemplo de una norma moral es que yo decida levantarme temprano a las 5 de la mañana todos los días a hacer ejercicio y dejar tendida mi cama y que no haya desorden en mi recámara. Y si yo no lo cumplo durante el tiempo que me lo he propuesto, me voy a sentir mal conmigo mismo. Aquí no hay personas que me reclamen o me recriminen por eso. Puede ser que se burlen si yo digo a mis familiares o amigos eso, que esas son las normas que yo voy a hacer y no las cumplo y si se las comento que no las estoy cumpliendo, puede que me den algún tipo de carrilla, ¿no? Pero en realidad, más bien es el remordimiento y la conciencia de uno de no haber cumplido con esas normas. Estas son las normas morales. Y las normas jurídicas son disposiciones generales y obligatorias impuestas por el Estado. Cuando yo hablo de Estado con E mayúscula, me estoy refiriendo al gobierno, al poder que ejerce el gobierno, ya sea el gobierno federal, el gobierno de la presidencia o de la República Mexicana, o al gobierno de una entidad federativa o al gobierno de una entidad municipal, de una alcaldía. ¿Y para qué? Para ordenar el comportamiento humano. O sea, esas disposiciones, esa reglamentación, ya no la hago yo, no la hace la iglesia o el, el líder de la iglesia o la divinidad, no la hace la sociedad, sino la hace un grupo específico que trabaja para el gobierno. Es decir, el Estado mismo crea esas normas para regular el comportamiento de la sociedad. Y estas normas, a diferencia de las otras tres, sí son obligatorias y tienen por objeto mantener la convivencia humana para alcanzar el bien común. Es lo que les decía al principio. En caso de incumplirse, en caso de que yo no quiera cumplir esas normas, puedo perder mi libertad, puedo perder mis bienes patrimoniales y en algunos casos puedo perder incluso hasta la vida misma. Quiere decir que las normas jurídicas sí son normas coercibles. Ahorita vamos a hablar de ese concepto, coercibles, que sí me pueden obligar a cumplirlas. Sí estoy obligado a cumplir esas normas. Las normas religiosas, si yo quiero, las cumplo.
Y si no las cumplo, pues me corren de la feligresía, me corren de la iglesia, me corren de esa institución y no pasa nada. Bueno, no las quiero cumplir. Y probablemente vaya a perder la salvación de mi alma si es que tengo fe y si es que creo, ¿verdad? Pero no me pueden obligar ante una instancia jurídica, ante un ministerio, a que yo cumpla las reglas religiosas o las normas religiosas. Igual en el caso de las normas sociales. Si yo no llegué vestido de etiqueta a una fiesta, que ellos van vestidos de esa manera, no me pueden llevar ante el Ministerio Público y meterme a la cárcel por eso. No, lo que pueden hacer es no permitirme el paso, el acceso o burlarse de mí por la forma en la que voy vestido. Me van a señalizar como una persona irreverente que no cumplo las normas sociales, pero no me pueden obligar a cumplirlas. Las normas morales igual tampoco son coercibles, no me pueden obligar a cumplirlas. No existe una instancia, un poder, una norma regulatoria que me obligue a cumplir esas normas. Solamente las jurídicas sí son coercibles, sí tienen la fuerza de obligar a la persona a través de cualquier medio público o civil a que esa persona cumpla su deber. Y si no la cumplió, si no cumplió la norma, la transgredió, que sea sancionado según lo que amerite o lo que esté tipificado en la norma. Ahorita vamos a hablar de las características de las normas, es decir, la tipología o la tipificación de las normas, sobre todo de estas cuatro que hemos visto, si son coercibles, si son incoercibles, si son laterales, si son unilaterales o si son bilaterales. En fin, ahorita vamos a hablar de eso. Pero antes de hablar de eso, de ese punto, me gustaría, por favor, que nos viéramos ahorita en otra sesión. Voy a cerrar la grabación y permítanme tantito.